Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas de Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, nos acompaña. Señor presidente, buen día. Muy buenos días, encantado de saludarlo y de estar con ustedes. Una Bienvenido. mesa de chiricanos. Una mesa de eso mismo pensé yo. Una mesa de chiricanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana, de verdad que sí. Y hemos tenido varias semanas complicadas como país, señor expresidente, y usted ocupó esa silla, estuvo en la misma posición que hoy se encuentra Laurentino Cortizo en tiempos distintos y quizás con circunstancias parecidas pero no iguales, pero que sin lugar a duda muchos de los cuestionamientos que hasta este momento nosotros hemos escuchado, hemos visto, es básicamente el manejo que se le ha dado hasta este momento a lo que ha sido toda la jornada de protesta. ¿Y por qué me gustaría arrancar por allí? Porque despertar hoy y escuchar la posibilidad de nuevos cierres, de nuevos conflictos, cuando hay, entre comillas, una mesa que está trabajando, para mí es inaceptable. Muchos empresarios micro, pequeños, medianos, se han visto afectados con todo lo que ha pasado. Esto nada más no ha afectado a las grandes empresas, todo lo contrario. Y volver a este tipo de situación va a ser muy difícil para el país, que ya venía de una reactivación económica un poco lenta. Y para hablar con propiedad, en su administración usted tuvo situaciones parecidas, y cuando hablo de situaciones parecidas, descontento quizás por alguna norma, alguna ley. ¿Cómo se manejó en ese momento y qué debiéramos quizás de copiar de ese estilo de liderazgo para llevarlo en la actualidad? Bueno, realmente yo creo que son situaciones diferentes, Susan. En primer lugar, porque a mí me tocó hacer una serie de cambios y obviamente eso produjo rechazo en algunas ocasiones, angustia, porque el ser humano es siempre un poco aprensivo frente al cambio, prefiere mantener las cosas como están. Pero nosotros no teníamos opción sino de impulsar estos cambios necesarios para que hubiese en Panamá un crecimiento económico como que hemos tenido posteriormente. Eso es diferente, porque eran circunstanciales y eran puntuales. ¿Qué pasó ahora? Yo siento que ahora viene un problema de 2 años de pandemia. 2 años de pandemia que han significado el cierre de muchas empresas pequeñas, medianas y chicas, que ha significado la generación de una gran cantidad de desempleo, personas que se han quedado sin trabajo, otras familias de clase media que perdieron la mitad de su salario, que han tenido que reducir sus gastos, que sus hijos ya no pueden ir a la escuela privada, que en vez de 2 automóviles tendrán que tener 1, que han tenido que refinanciar su hipoteca, en fin. Todo eso va produciendo angustia y hartazgo. Y eso es lo que pienso yo que ha dado pie a que tengamos una situación como la que estamos teniendo. Yo creo que, además de eso, para ser totalmente honesto, creo que se han hecho cosas que significan errores políticos. Y luego no se han aclarado una serie de cosas. ¿Cómo cuáles errores? Bueno, ahora lo conversamos un poquito más a fondo, pero creo que queda pendiente también aclarar algunas acusaciones de corrupción. O sea, todos estos ingredientes son los que han producido una especie de estallido social, ¿no? ¿Cuáles circunstancias? Yo pienso que, por ejemplo, se demoró demasiado. Se demoró demasiado en hacerle frente a la situación. En segundo lugar, vamos a ver, ¿cuál es el lugar institucional para que haya un diálogo? Es la Asamblea Nacional. El gran problema es el desprestigio de la Asamblea Nacional. Entonces te han salido, acuérdate que salieron 3 o 4 mesas de diálogo, que ya teníamos tantas mesas que parecían un restaurante y no se podía concretar. Afortunadamente se pudo concretar en una mesa que ha servido de monólogo más que de diálogo. Así es que, y luego, con algún interés político y algún interés político electoral. Todo eso es lo que se está manejando y lo que se está viendo. Mire que cuando hacíamos la introducción de los temas de hoy, yo comentaba algo sobre lo que usted acaba de decir. Usted calificó la mesa como un monólogo. Y yo decía, por las características de la mesa, cuando uno le va a poner un calificativo, o nosotros que manejamos opinión pública, hacemos un alto porque son sectores que utilizan las palabras de una forma muy ruda. Ellos son, en términos de la lucha libre, son los rudos, ¿verdad? Entonces uno se cuida un poquito. Y yo no sé, a veces a mí me causa dificultad llamar la mesa de diálogo. Y le explico rapidito por qué, para conocer su opinión.
Si nosotros vamos a dialogar sobre un problema, se plantea el problema. ¿Ve? Primero conocemos el problema, después usted me dice cuál puede ser la solución, yo le digo cuál es la solución desde el punto de vista mío. Yo no le impongo la mía ni usted me impone la suya, buscamos una solución entre los dos, porque es el problema que nos afecta a todos. Acá no, acá es o es mi solución o es mi solución. Y para poner, entonces primero es eso, si usted coincide, ¿es una mesa de diálogo o debemos llamarla de otra manera? Usted dice que es un monólogo, quiero profundizar más en eso. Y además, dos preguntitas, esa es la primera. La segunda, entre los cambios que se están exigiendo allí está, por ejemplo, uno que usted introdujo la corporatización de las eléctricas. El IRE se modificó y se transformó en 3 sectores, por así decirlo, ¿no? Ellos están pidiendo que se nacionalice las compañías eléctricas. Esas dos cositas se las pongo sobre la mesa. Hugo, lo primero que te quiero decir es que pareciera ser que la mesa, independientemente de cómo la denominamos, que yo creo que es un monólogo, porque yo veo allí sentados a los representantes del gobierno, oyendo peroratas de todos los sectores ahí representados sin mayor. Y encima de eso, es una mesa que ni siquiera tiene parte de los afectados, que es la empresa privada. De manera que para mí es un monólogo. Y para mí la intención no es buscar una solución. La intención es seguir hacia el caos. La intención es aprovechar esas circunstancias que nunca han tenido esos sectores para exponer cosas que nunca han podido exponer al nivel que lo están haciendo con las pantallas de televisión y los medios de comunicación. ¿Con qué propósito? Evidentemente es un propósito electoral, no es un propósito de solución. Si tú te pones a ver las peticiones que están haciendo, hombre, por decirte algo, bajar la tarifa de luz sin subsidio. Bueno, eso es lo mismo que yo te digo, Hugo, vamos a hacer un omelete de huevos sin romper los huevos, ¿te parece? ¿Eso es posible? No. Entonces, te das cuenta que no son propuestas reales, sino un deseo de crear el caos para, como decimos en buen panameño, pescar en río revuelto. Eso es lo que es. Ahora, disculpe, eso de un lado de la mesa, pero del otro lado, ¿cómo evaluamos la posición de quienes tienen que llevar la contraparte en ese diálogo? A quien se le propone, oye, este omelette sin huevo, sin romper el huevo, la forma en que ha manejado esta situación. Sí, yo pienso que ha hecho falta mucha fortaleza en explicar realmente lo que es posible y lo que no es posible por parte de quien tiene la responsabilidad, que es el gobierno. Y luego, mire, gobernar no significa permitir el caos. Yo entiendo perfectamente bien que haya el hartazgo que hemos estado señalando, que haya el descontento que hemos estado señalando por las circunstancias que hemos dicho y algunas otras. Lo que no es aceptable es que mi derecho a transitar libremente constitucional sea impedido por grupos que no quieren que circule, que no quieren que nosotros tengamos derecho a hacer lo que podemos hacer constitucionalmente. Eso no puede ser. ¿Y a quién le toca? Obviamente al que le toca poner orden y gobernar es al gobierno. Para eso está electo, no solamente para que le toquen el himno nacional cada vez que entra en un acto público. ¿Y lo está haciendo? Yo pienso que no, yo pienso que hay que primero ponerle una fecha de decirle, mire señores, esta mesa no es ad infinitum. Lo que ustedes están pensando que se puede hacer no es lo que se puede hacer, nosotros podemos hacer, si ustedes piensan X, podemos hacer Y. Podemos negociar, como decía Hugo, esa es su posición, esta es la mía, vamos a buscar un intermedio, vamos a buscar la forma de hacerlo, sabiendo que los recursos del Estado no son ilimitados. Así es. Que no se puede pedir más allá de lo que tenemos, de que las finanzas públicas no estiran más, de que los subsidios no alcanzan para tanto. Si esas son las condiciones del diálogo, entonces pongámosles también una fecha de cumpleaños. O sea, esto no es que vamos a hablar ahora por los próximos 6 meses. Fecha de cumpleaños y tope de temas, claro, porque por cada supuesto. semana van incluyendo un tema distinto. Nuevas cosas, así es. Yo no sé, al final es un tema de liderazgo y de respeto. Sí. Y yo voy a echar un poquito para atrás el cassette de lo que usted hablaba al inicio y me parece fundamental. Errores políticos que se han cometido. Entonces, como yo he cometido errores políticos, señor expresidente, yo le he dado la oportunidad a estos grupos ahora de querer manipularme porque hay una población que está desgastada, como usted bien lo mencionaba al inicio, y siento que no se ha dado la corrección de esos errores políticos. Yo no sé por qué yo siento que en esta administración es muy difícil escuchar, nos equivocamos, vamos a
no sé si en la política el reconocer un error no está contemplado en el librito, pero siento que eso nos ha hecho falta. Y lo segundo, ese desprestigio en temas de corrupción. Una de las figuras que más ataques ha recibido por temas de corrupción ha sido el vicepresidente, y que de hecho ha sido la figura que ha estado involucrada en todos los temas del diálogo. Pero si yo no me tomo el tiempo de aclarar que no hubo corrupción, si no la hubo, ¿cómo yo mando a ese soldado a la guerra? Entonces han dejado que lo golpeen, lo siguen golpeando, lo mandaron a Colombia y lo siguen golpeando. Entonces le estás dando carne a los que están en esa mesa para que el país se mantenga en un caos. Yo no soy una política, dicen que todo el mundo es político, pero creo que hay estrategas políticas en situaciones de crisis. Y esto, al menos desde mi punto de vista, lo han manejado muy, pero muy mal. Yo no sé cómo ve usted lo que le acabo de plantear, señor expresidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, Susan, totalmente de acuerdo. Tú sabes que una mentira se convierte en verdad cuando tú no rectificas y dices, eso es mentira, señor. Paremos un momentito que lo que usted está diciendo no es cierto. Si tú no haces eso, después de un rato, aquella mentira original se convierte en una verdad. Entonces, yo no sé. Yo tengo la impresión de que muchas de las acusaciones de corrupción que le han hecho particularmente al vicepresidente son falsas. Pero, señor, salga a aclararlas. La primera fue aquella de los respiradores. Así es. Y yo me he enterado, porque me busco formas de enterarme, que por ejemplo en los Estados Unidos, en California, quien estaba vendiendo los respiradores al estado de California, estaba cobrando exactamente el mismo precio que se ofreció aquí. O sea, en un momento dado hubo una escasez porque hubo un temor generalizado de que íbamos a tener una pandemia que necesitaba eso. Eso disparó los precios, no solamente en Panamá, en todos lados. Pero señor, dígalo. Dígalo y salga a la cara, dé la cara, y quien tiene que dar la cara, en mi concepto, no es el vicepresidente. Nosotros votamos por el presidente de la República y atribuimos el poder al presidente de la República. Y yo creo, con toda sinceridad, que se hizo un error en no hacer el presidente el primer guerrero, pues si se quiere, y sino que mandar al escudero, que era además la persona que se señalaba como posible candidato, y le han caído todas las críticas y todas las acusaciones sin que haya una rectificación, sin que haya una explicación. Oiga, el tema de aquel, pues, para hacer referencia a los respiradores, yo lo hubiera recomendado. Mira, sepárate, pídele al presidente que se separe del Ministerio de la Presidencia, que para mí es un error que sea ministro, pero eso es otro tema, y pídele que se haga la auditoría que quieran hacer, no solamente de la Contraloría, que tiene muy poca credibilidad, sino de cualquier firma que se investigue para que se despeje esta duda. Así es. Porque todavía al día de hoy, ya aquella cosa que puede haber sido una acusación falsa, hoy es verdad. Bueno, no se hizo. Como que la gente piensa que, no, que eso se olvida, no, que eso pasa. Eso es acumulativo. Y lo que estamos viviendo es la acumulación de esos errores políticos. Ya que estamos hablando de figuras, ¿quién podría ser la figura que asuma en un momento tan crítico, y sabiendo que el presidente tiene una personalidad en que a veces uno no necesariamente sabe dónde está el presidente y surgen muchas dudas en la opinión pública y demás? ¿Quién sería la figura llamada a estar en medio de esta crisis que, como vemos, no está superada? Hugo, es el presidente. No hay otro. No. Hay un dicho muy del interior que dice, usted no quería ser reina, tire besito. A él le toca la responsabilidad, él corrió sabiendo cuál era su responsabilidad y tiene que hacerle frente. Yo entiendo que está pasando por una situación difícil con su salud. Bueno, si es así, entonces vamos a hablar las cosas más claras, vamos a decirle y explicarle a la población sus limitaciones y vamos a hacer un equipo de personas que lo puedan ayudar a llevar el barco hacia adelante. Que Dios quiera su condición de salud no sea tan crítica como para tener limitaciones. Obviamente, eso esperamos es el deseo que creo que tenemos todos los panameños. Ahora, usted habló sobre el tema de mi derecho a transitar, usó esa frase, ¿no? Derecho constitucional. Cuando se cierra una vía, no solamente, o se bloquea una vía, no solamente se está afectando el derecho al libre tránsito, usted le está afectando el derecho al trabajo a aquel que tiene trabajo. Usted le está negando el derecho a obtener trabajo a aquel que probablemente ese día tiene una cita de trabajo. Usted le está negando el derecho a la vida a aquel que va a un hospital y que de esa cita puede estar pendiente
su vida o la diferencia de un tratamiento tan crítico como la gente que viene del interior a hacerse sus tratamientos del cáncer. O sea, no estamos hablando de un solo derecho. El derecho a la protesta, nosotros lo defendemos a capa y espada, pero hay otro cúmulo de derechos que a esa protesta que comenzó muy popular le restó fuerza, y fue el exceso en esta medida de fuerza a propósito. Así que yo se lo dejo sobre la mesa solamente como una consideración y un añadido a su comentario. Pero mi pregunta iba en otra dirección. Usted habló de las finanzas que tienen sus límites, etcétera, ¿no? El tema es, ¿el gobierno está mandando las señales correctas a quienes se sienten limitados en sus finanzas? Es decir, ¿está haciendo los recortes o sigue aquí la fiesta de millones y millones? Hugo, yo con toda franqueza no he visto ninguna acción que signifique un recorte reconocido. Es decir, vamos a ver, si tú tomas el presupuesto del Estado, para hablar en cifras redondas, son 25.000 millones de dólares al año todo el Estado, de los cuales una porción relativamente pequeña comparado a la magnitud del presupuesto es el de la Asamblea, que son 140 millones de dólares este año o 150 y que subirá no sé cuánto y tal y cual. Pero el problema no es ese, el problema no es el tema financiero, el problema es la percepción de la población de que allí es el centro de conseguir un tiquete para tener un empleo. Entonces, lo primero, si tú quieres parar eso y parar la justificación de las protestas, lo primero que tienes que hacer es eliminar eso. Y mire, lo digo con toda franqueza, yo no conozco ningún congreso ni ninguna asamblea en el mundo que tenga que tener promotores deportivos. Eso no existe. Lo que existe es un organismo central de asesoría que tiene economistas, que tiene abogados, que tiene ambientalistas y que están a la disposición de todos los diputados. Así es. No es que cada diputado va a tener su propio asesor, no señor, eso no es así. ¿Usted comenzaría por ahí entonces? Es que yo creo que ese es el punto más grave que la gente resiente. ¿Y es el único? No, claro que no es el único, y hay otras cosas que verdaderamente, tú sabes, son desafortunadas, como las fiestas que se han hecho, aunque hayan sido pagadas por los diputados, sí. La gente dice, pero ¿por qué tienen que hacer esto? La otra señora en Chiriquí, que es un fiestón, en fin. Todas estas son elementos políticos que crean descontento, sobre todo si tú estás viendo a ver cómo llevas agua a tu molino, porque es que la gente está desesperada porque no tiene empleo. Entonces ese despilfarro te va diciendo, no hombre, ¿qué va? Pareciera ser que aquí nadie le importa con lo que a nosotros nos está pasando. Y genera una sensación de frustración en el panameño, porque siente que esas autoridades están desconectadas. Ese desprestigio, si tenemos que hacer un análisis sincero, señor expresidente, un órgano que acumula ese sentimiento es la Asamblea Nacional, sin lugar a duda. Puede que en otros ministerios tengamos el uso de partidas para boquitas, para alquileres de carro, pero lo que ocurre aquí es que la Asamblea se ha ocupado en demostrar la ineficiencia y la falta de capacidad que tienen muchos para poder hacer su trabajo. Diputados que no asisten, diputados que al menos yo no los conozco, Hugo quizás porque va mucho a la Asamblea, pero yo no sé ni quiénes son los 71 diputados de este país. Entonces, al final del camino vemos un presupuesto que se sube casi 10 millones de dólares más para el próximo año. Y uno acaba de escuchar un discurso del señor Cristiano hablando de unos recortes entre comillas, pero yo aumento el presupuesto para el 2023. Una asamblea que pareciera que es la que controla y domina al gobierno del señor Laurentino Cortizo, y me atrevería a decir por figuras de los diputados que están en ese órgano del Estado. ¿Cómo al final podemos lograr algo bueno para que el panameño sea el más beneficiado en todo esto? Si tenemos una asamblea desconectada, una asamblea que le hace la cama a su propio gobierno. ¡Wow! El escenario es complicadísimo. Sí lo es. Y sin entrar a señalar personalidades, porque ese no es el tema, yo creo lo que tenemos que enseñar, en tratar de averiguar es por qué tenemos eso. ¿Qué produce, qué circunstancia, qué institucionalidad produce lo que estamos viviendo? En mi concepto lo produce, y lo he dicho reiteradamente por los últimos 5 años,
la forma como se eligen los diputados. La forma como se eligen los diputados genera y crea el clientelismo. Y las planillas son para poder pagar ese clientelismo, para poder tener acceso a que la próxima elección, hey, acuérdate que yo te ayudé, ayúdame ahora. Eso es clientelismo. Entonces usted tiene que empezar por desbaratar ese sistema clientelar. Mire, voy a decir una cosa muy dura, pero eso es lo que yo haría. En estas circunstancias, yo le pediría a un grupo pequeño, 7, 9, tiene que ser non para que haya una votación impar, juristas, constitucionalistas, decanos de facultad de Derecho, les pediría que hicieran 2 grandes reformas a la Constitución para llevarlo a la Asamblea. Uno, la forma como se eligen los diputados, y 2, el tema de la justicia y la forma como se eligen y permanecen en la Corte Suprema de Justicia los jueces, los magistrados. Esas 2 nada más. El mamotreto que se hizo era una carta al niño Dios. Eso no va a pasar. Sobre todo si tenía que pasar por el filtro de los diputados, que era como que cometieran un harakiri. Ah, me vas a decir, pero esto también va a ser un harakiri. Sí. Excepto que si ellos lo rechazan, yo voy a un referéndum. Y en ese referéndum no solamente pongo esas 2, sino que también pondría una tercera. ¿Está usted de acuerdo con que si se aprueba la nueva institucionalidad, esta asamblea la cerremos y vayamos a una elección de inmediato? ¿Sí o no? Oiga, radical. Oiga. No, sí, es que mire, es que el cáncer no es vamos a cortarle un pedacito, usted tiene que extirparlo. Pero me gusta. ¿Sabe que me gusta? Porque yo soy una mujer sumamente radical, muy criticada por mis tomas de decisiones, pero yo soy muy radical y creo que a veces el radicalismo en algún momento tiene que hacerse imperar. Es que pero en este caso, ¿quién debería tomar esa iniciativa de esta fabulosa idea que usted nos ha hablado en la mesa? Bueno, tiene que ser el presidente de la República, pero usted cree que pero también puede haber un mecanismo de presión social para exigir que esos cambios se hagan en los próximos 2 años. Mire, si el presidente de la República logra esos cambios, deja un legado de su presidencia que va a ser positivo. ¿Y el costo político del que se habla? Susan, a ver, ¿tú conoces alguna circunstancia donde el partido en gobierno se reelija de inmediato? No. ¿Tú conoces alguna circunstancia en que el candidato de gobierno salga electo sin voto a voto? Usted pagó su costo político en su momento, de todas las modernizaciones que tuvo que hacer el sistema y el referéndum, claro, ¿no? Lo que tuve que hacer, producto de una historia que venía acumulada. 10 años de inactividad en la década del 80 y luego las negociaciones que tuvo que hacer el presidente Endara con las famosas IFIs. Pero ¿se siente usted satisfecho? Porque al final, mire, le tocó a Ernesto Pérez Valladares ese costo político, usted, pero le quedó al país un legado. Claro. Lo que ocurre es que mucha gente que llega a esa silla, yo no sé qué tiene esa silla, que esa silla como que es un imán y quieren quedarse allí. No, se lo digo porque sale de nuevo el bendito costo político. No puedo hacer esto por el costo político. Y ya es hora de quitar esa frase tan cliché que utilizamos en este país, porque eso nunca va a pasar. Ni siquiera con el 33 bendito por ciento, que es muy famoso y usted se ríe porque lo sabe. ¿Tú sabes qué pasa? Es que el panameño también tiene que aprender a escoger en su voto. Y hago esa crítica. ¿Por qué? Porque es que siempre votamos en contra. Usualmente no votamos a favor de un candidato porque me gusta su propuesta, porque creo que es una persona honesta, porque creo que va a llevar adelante sus objetivos. No, votamos en contra de este. ¿Por qué? Porque no me cae bien, porque en el caso mío es un prepotente, por lo que tú quieras, votamos en contra. Y eso nos acostumbramos históricamente cuando había un dirimente político final, que era la Guardia Nacional. La gente escogía a quien encarnaba la protesta, a quien encarnaba y le liderizaba el descontento nacional, y luego cuando empezaban a hacer las cosas que dijo que iba a hacer, salían corriendo porque les afectaba a buscar a la Guardia Nacional que cambiara el panorama y daban el golpe. Ahora, presidente... Esa es casualmente la psiquis del panameño. Y por eso tenemos que tener educación cívica para que la gente aprenda a votar. Ya esa es una psiquis heredada, porque las nuevas generaciones ni siquiera vivieron aquello de cuando las Fuerzas Armadas eran el dirimente, ¿no? Pero para cerrar este bloque, yo quiero ir a la propuesta que usted pone sobre la mesa.
y para usar su propia figura, radical el cambio, de verdad, pero o la propuesta, el punto es, ¿sería una cartita al niño Dios en este momento o usted ve que este gobierno tiene el... ¿Qué palabra usó? El mando. El mando, pues. El peso político. La valentía. El valor, no sé, la valentía, no sé, de dejarlo como una cartita al niño Dios y dar el paso. Yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera pensar que el presidente debe saber perfectamente bien cuál es el legado que él quiere dejar. Yo siempre le dije, cuando tomó posesión, lo importante, presidente, no es cómo entras, sino cómo te recuerdan cuando sales. Y yo creo que está en un momento de hacer un alto y decir, bueno, mira, nos ha tocado un periodo muy difícil. La circunstancia de este COVID, de estos 2 años de pandemia ha sido horrorosa. Que dicho sea de paso, no solamente todo es malo. Eso se manejó muy bien, afortunadamente, con mucho temple y mucha... Bueno, si eso se manejó bien, en estas circunstancias también se puede manejar bien los próximos 2 años, haciendo esos dos pequeños cambios. Radicales sí, pero necesarios. Yo me quedo con varias cosas de la primera parte de la entrevista del expresidente. Primero, la fabulosa propuesta. Celestino es como mi asistente en política, el señor allá de Chutupo, es de una isla allá en San Blas. Y cuando yo lo veo que la sienta, es que él es el panameño común, que agarra su bus, que compra fritura en la ay, se me fue la fonda de aquí de Río Abajo, y le toca trabajar duro para poder sobrevivir. Y me quedo también con lo que necesitamos del gobierno en cuanto a tema de liderazgo para que esta mesa pueda avanzar. Y de los errores políticos, creo que estamos a tiempo de reconocerlos y aclarar los supuestos actos de corrupción y tener la valentía de hacerlo. Ahora, tenemos una realidad en el país, una situación económica, señor expresidente, complicada, pandemia, la guerra, todos los embates del tema del combustible, se sumaron las protestas, ahí van 4 cosas en hilo. Una reactivación que no ha podido avanzar, un Ministerio de Economía y Finanzas que está viendo allí cómo esto da para tanto, subsidio de los 120 por el tema de pandemia, el subsidio del combustible, y dicen que en este país es difícil quitar un subsidio. Entonces, ¿cómo ve usted el escenario económico? Y el ministro de Economía y Finanzas recibió muchas críticas. Él trabajó con usted y personalmente, tanto Hugo como yo pensamos que es un hombre en realidad que tiene todas las cualidades. No sé si es que está amarrado el señor Alexander, algo pasa, pero el tema económico en este momento se necesita resolver, señor expresidente. Es la preocupación número 1, generar trabajo, generar inversión. El problema, Susan, es que los temas de política económica no se están viendo. Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dejado de ser Ministerio de Economía y se ha dedicado a ser Ministerio de Finanzas. Es decir, el 80 o si no el 90% del esfuerzo de ese ministerio es ver el presupuesto y el financiamiento del déficit que produce ese presupuesto. A eso ha tenido que dedicarle en esa mayoría del tiempo. Entonces, verdaderamente no hemos hecho un alto para evaluar las políticas económicas propiamente, sino el tema financiero. Y estamos viendo las consecuencias. Y luego déjame decirte algo más. El cambio de políticas económicas no da resultados inmediatos. Tú puedes propiciar un clima adecuado para generar mayores inversiones, pero no puedes hacer que eso sea inmediatamente. Yo creo que eso toma un proceso de acondicionamiento y de venta de las ventajas de Panamá para la inversión tanto local como extranjera. Yo entiendo que el gran problema no es el crecimiento económico, el gran problema es la generación de empleo y la distribución del ingreso. La distribución del ingreso que mayoritariamente se produce cuando tú tienes niveles educativos adecuados para los salarios que pueden conseguirse en el mercado. El gran problema nuestro es que desafortunadamente desde que se tiró al basurero aquella famosa reforma educativa por temas políticos, resulta ser que se iba a reemplazar rápidamente y al día de hoy no hay un reemplazo. Nosotros no tenemos una educación de calidad
Y además los educadores son un sindicato, esos grupos de educadores, es un sindicato. Y tú sabes igual que yo que el propósito fundamental de un sindicato es la mayor compensación posible al menor esfuerzo posible. Eso es. Ahí no hay una... Hombre, estoy hablando de la dirigencia, no estoy hablando de la gran mayoría. Déjame decirte que yo tengo una hija que es maestra, mi madre fue maestra y mi nieta va a ser maestra. O sea, yo no es que tengo... No, yo entiendo. Y me duele mucho que se haya perdido esa vocación de enseñar y formar, que es lo que demuestran estos señores de la dirigencia de los diferentes sindicatos educativos. Lo único que les interesa son sus beneficios. Aquí el tema del educando queda en segundo grado, en tercero. No, deja eso allí, vamos a verlo después, vamos a recuperar. No se recupera. A mí me dicen los expertos en educación que si tú haces un alto, como se ha hecho con estas huelgas, para recuperar tú no empiezas donde dejaste, tienes que echar para atrás, porque este es un continuo de la educación, es un acumulativo. Entonces el daño que están haciéndole a la sociedad es inaudito. ¿Qué hubiera hecho usted, perdón, Hugo, con estos profesores y maestros que estaban cobrando, no fueron a dar clases? Usted tuvo un tema en la época de Talacini, yo estaba en el colegio en ese momento. ¿Qué hubiese hecho Ernesto Pérez Valladares con un tema cuando salimos mal calificados, nuestros niños no saben leer, ni escribir, ni interpretar, y encima de eso estuvimos fuera de las aulas de clases por la pandemia, mientras otros países sí estaban dando clases? Y para rematar ahora, estos grupos de la dirigencia han tenido a los estudiantes casi 4 semanas sin dar clase, pero cobrando. Susan, yo soy de los que cree que el que no trabaja no cobra. O sea, nosotros no podemos, Estado panameño, que somos todos los contribuyentes, no puede dedicar sus ingresos, es decir, nuestros impuestos, a pagar la huelga. Eso es un absurdo desde todo punto de vista. Entonces yo lo primero que hubiera hecho es decírselo. Miren, vamos a conversar lo que ustedes quieran, pero vamos a conversar con los delegados que ustedes manden y sigan en la educación, sigan asistiendo a las escuelas, sigan dando clases, regular o malas, pero sigan dando mientras logramos cambiar la calidad. Pero eso de que ahora todos cobraron y están en la calle bailando tamboritos, a mí me parece un gran irrespeto a la sociedad panameña. Mire, usted lo plantea como un gran irrespeto a la sociedad. Susan habla de nuestros niños. Yo quiero en esto segmentar las cosas. Y no es que quiera plantear el escenario de la lucha de clases ni nada por el estilo. Pero creo que hay un boomerang que utilizan quienes sí están utilizando con propósitos políticos esto de la lucha de clases. Le explico por qué. Porque no son nuestros niños los que están siendo mal formados o mal educados. Son los niños de la educación pública. Entre el tema de los docentes, muchos de esos docentes dan clases en el sector privado con la misma calidad que lo dan en el público, pero son rehenes de una dirigencia que usa a esos niños de la educación pública como escudos humanos. Y eso a mí me aterra, porque yo me pongo a pensar, si a mí me hubiera tocado estos maestros, porque yo vengo de la educación pública, ¿dónde estaría yo? Bueno, allá donde estaría, van a estar esos que hoy no tienen educación. Y eso me hace sentir un dolor de patria por los niños de la educación pública, insisto. Yo no sé si usted coincide o no. Plenamente, Hugo, pero además hay un tema adicional. Históricamente y en todas las sociedades del mundo se establece que el mecanismo de subir en la escala social y económica es la educación. Es decir, tú te educas para ser mejor que tus padres. Así es. Para tener un ascenso social y económico. Y eso es lo que le inculcamos a la sociedad. Entonces resulta ser que hay dos grupos. Los que ya de por sí tienen una posición económica adecuada que le permite que sus hijos vayan a las escuelas privadas, y luego los que tienen que ir a la educación pública. Nosotros estamos perpetuando la desigualdad. Y ampliándola, diría yo. Porque a los que van a la escuela privada van a salir mucho mejor preparados que los públicos y en consecuencia lograrán los mejores empleos y aquellos no se quedan sino con el deseo y el ansia de la superación económica y social. El daño es profundo, es muy, muy grande. Es profundo y grande. Ahora bien, vamos a los problemas que están sobre la mesa porque... No sé, hay algunos que... Es que llorar sobre la leche derramada parece tonto, pero es bueno analizar en qué nos equivocamos y qué podemos hacer
para corregirlo. Porque, por ejemplo, está el tema de los medicamentos. Tenemos décadas, no años, décadas discutiendo el mismo problema y siempre son los mismos argumentos los que están sobre la mesa y seguimos comprando medicamentos caros. ¿Qué hacemos con ese problema? Mire, yo desconozco el fondo del mercado de medicamentos, solamente veo el resultado de lo que tenemos, que son precios más altos que los países de al lado. Pero habría que investigar realmente por qué. Es decir, ¿hay alguna legislación que proteja a las agencias representantes de las fábricas medicamentosas? ¿Es prohibido que esas fábricas le vendan a particulares por fuera? Mira, es inaudito. Recientemente, y bueno, se molestaron algunos funcionarios, vi que en el formulario de ingreso al país te pregunta si traes medicamentos. Es decir, es lo mismo que si te preguntara, ¿usted trae cocaína? O sea, yo puedo traer los medicamentos que a mí me dé la gana, o para mi uso o para venderlos, señor. Si quiero venderlos, los vendo. Porque es que resulta que aquí cuestan 3 veces más. ¿3? O 4 hasta o 10 5 veces más algunos. Entonces, es absurdo, es una actitud absurda dejar que no permitir que el panameño normal compre en el exterior a precio más barato y los traiga. Eso es en contra de la competencia, eso es en contra de mejorar los precios. Así que yo lo primero que haría sería primero decirle a una firma de estas que hacen estudios rápidos, 2, 3 meses, dime cuáles son las condiciones que producen esta deformación en los precios nuestros. Porque es una deformación, que se llame oligopolio, lo que tú quieras, es una deformación de precios. ¿Será que nos están vendiendo muy caro? ¿Será que es que no se puede competir porque están protegidas las agencias? ¿Será que tenemos que cambiar la forma como se introduce un medicamento a Panamá? O sea, ahora resulta ser que sale un medicamento nuevo en los Estados Unidos o en Europa, pero aquí tenemos que analizarlo. Sí. O sea, nosotros no creemos en el FDA y en la empresa. Demasiada burocracia. Hombre, por favor. Demasiada. Entonces, Tema alimentos. ¿Qué hacemos con la comida que está cara? Ya se han tomado decisiones y es una de las que lleva a las protestas el miércoles nuevamente porque es el tema control de precios. Bueno, se ha movido la canasta básica, es decir, han subido otros productos por los que están controlados. En fin, ¿cuál sería la solución en esto? Ningún Estado le puede exigir a un productor que venda a menos de su costo. Nadie. Se subsidia. ¿Con qué? ¿Con qué impuestos? ¿Vamos a subir los impuestos para subsidiar esto? ¿Cómo se hace? Lo más que se pudo hacer, y yo estoy de acuerdo con eso, es eliminarle los aranceles de importación a algunos productos importados que van a estar dentro del control de precios. Bueno, entonces se exige que esa eliminación de ese impuesto y lo que eso signifique pase a reflejarse en el precio de venta. Pero yo no le puedo permitir al agricultor de tierras altas que venda la lechuga, el tomate o los productos que tiene, o la leche, o el ganado, la carne, a un costo, a un precio de venta menor que su costo. Dejo de producir. Claro. Entonces, lo que te produce el control de precios en esas circunstancias es casualmente el desabastecimiento que ya se empieza a dar. Y adicional a eso, si yo soy un comerciante, ya no un productor, que tengo que tener productos de control de precios, bueno, yo veo como lo que estoy perdiendo en esa comercialización de ese producto, se lo subo en otros. Es decir, el efecto es el mismo. El efecto es el mismo. Al final, no hay forma de que tú puedas controlar el libre mercado de oferta y demanda. Y ese empresario o comerciante, al final, toma la decisión de no traer esos productos. Claro, de no traerlo y se acabó. Y me quito el dolor de cabeza de tener control de precio y empiezo a traer otro tipo de productos. En la mesa esta de diálogo o el monólogo tan de moda que están en los teatros, hay 2 temas sensibles que de hecho fueron los que la semana pasada lograron que se detuviera para irse a un receso. El tema de caja de seguro social y tema de la electricidad. 2 aspectos fundamentales. Caja de seguro social es un tema que viene ya de arrastre. No hemos tomado decisiones en las últimas administraciones y definitivamente que esto sí nos preocupa a todos. Pero ¿qué podemos lograr en esa mesa, señor expresidente? O sea, siento que de verdad es como esas reuniones improductivas que uno va de que se hablan tantos disparates. Y lo segundo, el tema de la energía. Tenemos que también ser conscientes todos los panameños que el mundo atraviesa una situación complicada. Hoy leía
lo que Estados Unidos, y yo decía, pero ¿por qué en Estados Unidos sí veo este tipo de cosas? El Senado de Estados Unidos aprueba plan de 430.000 millones, ley de reducción de inflación, 370.000 millones de dólares para reducir emisiones de gases en efecto invernadero 40%. Instalación de placas solares subsidiada en 30% y cada estadounidense va a recibir hasta $7.500 de créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico. Miren las cosas en las que está el Senado en los Estados Unidos y miren las cosas en las que está nuestra Asamblea Celestino en Panamá. Entonces, si Estados Unidos está haciendo este tipo de leyes es porque ellos también están afectados por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Los panameños no somos los únicos. Entonces, regresar al IRRE. O sea, de verdad, cuando aquí mire cómo está el nivel de endeudamiento del IDAN, pagamos una de las cuotas más bajas por el tema del servicio del agua y encima de eso no pagamos los panameños. Sí. Y esa institución está endeudada. Nosotros realmente queremos, la solución es regresar al IRRE. Son planteamientos que han estado en la mesa. ¿Qué piensa usted de estos dos puntos? El tema es el siguiente. Cuando tú partes de una formación marxista, donde los centros de producción deben ser del Estado, entonces tú llegas a la conclusión que ellos están llegando. Vamos a recomprar, el Estado va a recomprar las empresas mixtas. Me imagino que el IRRE, me imagino que todo lo que fue el Intel, a recomprarlas. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Porque eso cuesta cualquier cantidad de dinero que va a tener que ser en función de aumento de impuestos, porque no hay otra. Y luego, ¿cómo te aseguras que lo que fue ineficiente, ahora devuelvas a primera, va a ser eficiente? Hablemos de ese aspecto de la ineficiencia, porque escuché un tramo de la mesa de diálogo y parece que en la época del IRRE aquí estábamos nadando en un mar de leche. Hablemos de la ineficiencia, por favor. Y tampoco hay un criterio de gobierno explicando lo que ocurría cuando existía el IRRE, que a mí me tocó vivirlo. Yo no sé usted. Yo te voy a decir un solo evento. En el año 94, con la toma de posesión, nosotros tuvimos que contratar de emergencia barcazas generadoras de electricidad, porque el IRRE no podía generar. Y luego a eso le acompañas otra cosa, la decisión de que no se daba más financiamiento a empresas estatales. No una decisión nuestra, una decisión de las IFIs que se aplicó en el mundo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con el IRRE? A comernos un cable más de lo que nos estábamos comiendo, porque no había de otra. Nosotros lo que hicimos fue variar la venta del 100% que había acordado el gobierno del presidente Endara y conseguir que nos mantuviéramos con la mitad con un socio administrador. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo, y hay que reconocerlo, es que se desfiguró lo que nosotros denominamos el ente regulador de los servicios públicos. Se desfiguró. Ahora mismo eso no sirve para nada. No hay competencia y en consecuencia si no hay competencia hay monopolios o hay oligopolios y los precios son más altos de lo que no hay supervisión, no hay una balanza justa y eso es lo que desvirtúa al final todo. Mire, señor expresidente, de todas las cosas que hemos conversado esta mañana, yo siento que el gobierno tiene una gran oportunidad de darle un cambio de giro a las cosas. Claro. A lo mejor el equipo... Pueden ocurrir dos cosas. Un equipo engañado que piensa que todo está bien, cosa que no es así, señores. En la vida hay que reconocer los errores. O un equipo desmotivado. Entonces yo tengo que entrar con mi liderazgo. Vamos a levantar este país en estos años y tantos meses que nos quedan, o los 2 años. Y vamos a actuar así, así y acá. Porque es la única forma para no darle oportunidad a todos estos grupos que están tratando de meterle cosas en la cabeza a la gente. Nosotros no podemos pretender que el Estado nos mantenga al 100%. No podemos. Usted va a mantener a su hijo hasta que esté viejo. No. Usted quiere que su hijo salga a trabajar. La mujer que está en la casa y que hoy en día hay mucho hombre que le encanta que la mujer lo mantenga. Usted quiere mantener a ese hombre, ¿no? O que sea de ambos. Que sea de ambos. Entonces, el gobierno, ¿cuál es su responsabilidad, señor expresidente? Tratar de manejar toda la administración de una forma transparente, aprovechando las oportunidades para comunicar y desmentir lo que no sea cierto, porque envenenan el alma y el corazón de un país
y es lo que ocasiona lo que tenemos en este momento. Sí mismo es, yo coincido plenamente contigo y creo que no se hace por medio de call centers ni de medios de comunicación. Tiene que hacerlo personalmente. Cuando un tema se convierte en un problema que todo el mundo lo generaliza, le toca a quien tiene la responsabilidad de gobernar salir a explicarlo. Yo creo que esa es parte fundamental de la gobernabilidad de un país. Si no se hace, entonces vamos acumulando los estallidos sociales que estamos hablando. De manera que yo coincido plenamente, Susan, y nosotros nos estamos acostumbrando a que yo quiero que no solamente me paguen el desayuno, sino que me lo traiga el Estado a mi casa y que me limpie el plato después, porque es que eso es parte de los servicios que yo le exijo al gobierno. Pues no es así, señor. No es así ni aquí ni en ningún país comunista. Bueno, en aquellos países comunistas simplemente no hay desayuno. Bueno. Es verdad. Aquellos países donde el Estado es el que controla los medios de producción. Cuba, datos frescos. Usted tiene derecho a 4 huevos al mes. Tiene derecho a 2 pechugas de pollo bimensual, o sea, al bimestre, 2 pechugas de pollo. Eso es cuando el Estado toma el control de los medios de producción. Solamente se lo dejo ahí para que meditemos. Cierro con el tema de los independientes. En su época no existía la libre postulación. Ahí está esa figura. Vamos presentó hoy su alternativa. Don Juan Diego y el señor Gabriel Silva no corren, sino que se quedan como líderes del movimiento, por ponerle un nombre, ¿no? Pero ha sido en esta campaña, o para esta campaña del movimiento independiente, es bien particular. No solamente son los de libre postulación de gente que no pertenece a partidos políticos, tradicionalmente, sino de gente de partidos que han fracasado, algunos que no se han podido inscribir o que han fracasado en elecciones, otros que siguen siendo de partidos pero se postulan de libre postulación, otros que renuncian, se quitan el vestido del partido político y se presentan por la libre postulación. ¿Cómo usted ve el fenómeno independiente para estas elecciones? Yo creo que las postulaciones independientes deben ser permitidas. Yo creo que es parte de las libertades que debemos tener en democracia. Si tú quieres aspirar, aunque seas miembro de un partido por una candidatura independiente, puedes hacerlo. No pienso que eso sea dañino a la democracia, porque al fin y al cabo nadie te mantiene con una pistola para que mantengas la pertenencia a algún partido político. O renunciar, o decir, bueno, como aquí no me entienden, o no me aprecian, o no me postulan, yo voy independiente. Y el que se quede en el partido y va por la libre postulación, ¿cómo lo ve? También, eso puede ser criticable, Susan, pero no es, o sea, no podemos prohibirlo. Claro. Puede ser inmoral, puede ser, oye, ven acá, si tú quieres, si tu partido no te apoya, salte pues, salte. Sí. Pero no, aquí empieza el juegavivo tradicional, ¿no? Tú sabes, yo voy por independiente, pero pienso que puedo conseguir los votos de mi partido, porque es que la dirigencia no. O sea, hay un problema del partido como tal también, que no hemos tocado ese tema, que está dominado por fuerzas que no son la mejor expresión de los partidos políticos. ¿Esas fuerzas son del mal o del bien? Son los diputados, son las fuerzas de los diputados. ¿Y son fuerzas del mal o del bien? Son fuerzas particulares, con intereses personales. ¿Eso incluye a su partido? ¿Cómo ve su partido después del nuevo CEN? ¿Ha variado en algo? ¿Ha variado para mejor? ¿Está igual? ¿Está peor? No sé. Hábleme de su partido. Tú sabes la respuesta, está para peor. Está para peor. Está para peor. Don Como Rubén no ha decimos tenido allá. liderazgo de imprimirle una nueva dinámica, no sé. Hombre, yo tenía esperanza de que hubiera un cambio democrático positivo, pero te voy a decir algo. Uno de los grandes problemas de mi partido fue cuando se decidió abrir a la libre las inscripciones en el PRD. Yo cuando gané la presidencia me di cuenta que mucha gente se estaba inscribiendo porque era su boleto de invitación a participar en el gobierno. No porque habías trabajado, no porque creyeras en el PRD, sino que era un boleto de entrada que estabas comprando con tu inscripción. Entonces mandé a cerrar los libros. Yo cerré los libros. Los que me siguieron a mí en la dirigencia del partido decidieron abrirlo porque queríamos más gente. Nosotros tenemos ahora más gente que el Partido Socialista Obrero Español en España, que tiene 50 millones de personas. ¿Y qué se metió allí? Se metieron los clientes, particularmente de los diputados. ¿Para qué? Para contar con ese voto duro. Yo calculo que en el PRD, que tiene 690.000 inscritos, por lo menos 200.000 son ingresados por diputados sin tener idea de qué era el PRD, de cuáles son nuestros objetivos,
de quién fue Torrijos, de lo que Torrijos logró, de cuáles son las propuestas. O sea, no hay eso, no hay. Es un partido que se convirtió en un mecanismo electorero para los diputados y deja de contar. 100% de ¿Sabe? Semanalmente yo estoy enviando un pequeño video de 30 segundos que mi esposa dice lo pueden confundir con misión, que es una reflexión espiritual. Yo le digo, no, el contenido me está demostrando otra cosa. El último habla de sin discursos de odio. ¿A qué se refiere? Sin discurso de odio tiene que ver con que este país lo podemos arreglar entendiéndonos. No podemos estar como los vecinos de que, bueno, yo tengo una casa y como mi vecino se compró un televisor a colores, ahora ese televisor a colores me lo tiene que dar a mí porque me lo merezco yo, no mi vecino, sin saber lo que hace mi vecino. Hace un rato yo ponía el ejemplo de Cuba y soy todavía más claro. Cuando un Estado controla los medios de producción, cuando le dice al productor, tú tienes que vender a este precio, al empresario, tú vendes a ese precio, y si no me gusta, yo me encargo entonces de producir y tomo la empresa, que es un poco lo que ya se está proponiendo en Panamá. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva a hambre, nos lleva a escasez, nos lleva a persecución, nos lleva a terror, nos lleva a muerte. Es la historia donde usted la busque, esa es la historia que ha sucedido. Ese discurso de odio que hay de algunos sectores diciendo, lo que tú no tienes es porque él lo tiene. Lo que a ti te falta es porque aquel te explota y hay que quitárselo. Ese discurso de odio, ¿te ve peligro en ese discurso? ¿No cree que haya discurso de odio? No, sí, sí lo hay. Sí lo hay. Y sembrando el odio de clases. Tú sabes esto. Yo me acuerdo perfectamente bien de unas palabras que decía Torrijos, que fue mi mentor, como tú sabes, que él quería una aristocracia, pero la aristocracia del talento. No la aristocracia de la oligarquía, no, la del talento. Y eso corta a todas las clases sociales. Así es. Tú sabes, no tenías que ser negro, ni blanco, ni chocolate para participar. Tenías que tener educación y talento. Y estaban abiertas las puertas de aquel gobierno. Ahora no. Ahora no. Ahora resulta que vamos a ver si tú eres de acá, si tú eres de allá, si tú a quién respondes, tú por quién votaste. O sea, se ha desfigurado totalmente. Es salvable esa desfiguración. Tomando medidas como la que estamos hablando, sí. Tomando medidas radicales, como tú dices, medidas para acabar con un cáncer que nos está haciendo mucho daño. Mire, precisamente el talento, hubo una época en este país que era premiado, incluso por la opinión pública. Mira, fulanita de dónde viene y mira dónde está. Ahora, le pongo un ejemplo sin incomodar a Susan. Hay gente que le escribe cosas que yo me digo, esta gente no tiene idea. ¿De dónde viene Susan? ¿Cuántas horas de trabajo al día tiene Susan? A la cantidad de cosas que se dedica Susan para eso. Entonces, para ellos lo más fácil de que vendida, PR del gobierno, comprada, tú eres no sé qué. Entonces, ¿Le parece que yo soy PR si yo misma le doy duro? Dios mío. Nomás. O sea, el que dice eso no tiene un centímetro de corteza cerebral, No, pero lo dice con una facilidad. Entonces esa aristocracia del talento a veces nos la negamos nosotros. Mi abuela me decía, mira dónde está fulano, tú tienes que ir más allá. Mira que estudia, mira que prepárate, mira que trabaja. Eso lo estamos perdiendo como sociedad para decir, mira el que tiene, quítaselo, porque eso te lo mereces tú. Así es. Así O nos vamos a ninguna o parte. que te mantengan. Y hay un tema que tenemos que tener permanentemente en nuestra cabeza. En una economía, tú no le puedes dar a alguien sin quitárselo a alguien. Así es. No hay forma. No hay forma. Entonces, queremos quitárselo. No, tú lo que quieres es que la gente pueda tener por sí mismo. Así mismo es. Gracias, señor presidente.